Conocida como la bruja cósmica, una artista que marcaría una época y se convertiría en icono del movimiento hippie. La primera mujer en ser considerada estrella del rock, quien pasaría a convertirse en parte del misterioso club de los 27. Hola amistades, ¿cómo están? Yo soy Marce Moth, bienvenidos a mi canal. El día de hoy me acompaña Leo Dassel, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, amor. La muñeca de la semana, como ya vieron, fue Siren, quien tiene inspiración en Janis Joplin, comparten fecha de defunción, así que el día de hoy estaremos contando en este archivo sobre Janis Joplin. Janis Lynn Joplin, mejor conocida como Janis Joplin o la bruja cósmica, apodo que se ganaría gracias a su voz y su manera tan libre de vivir. Nació en el lugar equivocado, un pequeño pueblo llamado Port Arthur, Texas, el 19 de enero de 1943, donde nunca encajó, naciendo en medio de una familia cristiana, siendo la mayor de 3 hermanos. Tuvo una adolescencia un poco dura. En la preparatoria era parte del grupo de los marginados o buleados, pero la música era su medio de escape de una realidad que no era agradable. Artistas de blues como Bessie Smith, Ma Rainey o Lead Belly, artistas que fueron muy emblemáticos durante los 30s y 40s, eran los que mantenían su estabilidad a flote. En sus años de preparatoria, Janis sufrió de sobrepeso y acné. Sus compañeros frecuentemente la molestaban. Ella mencionó en algún momento: yo era una marginada, leía, pintaba y pensaba, no odio a los negros. Y esto lo decía ella porque vivía en una ciudad en la que había mucha segregación. Entonces, pues había bastante racismo y ella no tenía problemas de ese tipo con gente de otras razas. Entonces, también eso hacía que se convirtiera en una marginada. Y además estamos hablando que sí, exacto, ella creció en los 50, entonces eran otras épocas. Digo, yo creo que ya no es igual, pero pues en ese momento la pobrecita la haber pasó muy bien, muy mal. De hecho a ella le tenían un apodo muy singular que era la amante de, bueno, lo voy a decir, pero no es por racista, ¿verdad? Pero así le decían la amante de los... Y es que así se le decía a la gente que no tenía problemas con la raza negra. Así solían llamarlos, amantes de negros. No sé si lo voy a poder dejar en el audio, yo creo que lo voy a editar, pero sí, así se les llamaba. A los 16 empezó a frecuentar bares de Luisiana donde escuchaba música afroamericana de blues y jazz. Terminando la preparatoria, era momento de elegir una carrera y Joplin no lo pensó 2 veces. Había pasado toda la secundaria y prepa siendo una rechazada, así que era momento de estar con los suyos, gente que gustaba del arte, música y quizá apreciaría su forma distinta de ser y pensar. Joplin pensó que estudiar arte en la Universidad de Texas sería una oportunidad para desarrollar su creatividad y conocer gente similar a ella. Janis, como ya dijimos, era una marginada y pues se dice que ella desde muy temprana edad solía usar ropa diferente, le gustaba usar camisas de hombre, pintarse el cabello de colores, entonces pues sí la veían Tenía su propio bastante estilo, distinto. pues. Ujú. Dato de color: el periódico universitario The Daily Texan publicó un perfil de ella en la edición del 27 de julio de 1962 titulado Ella se atreve a ser diferente, porque sí, Janis se veía bastante distinta a las chicas de la época. El artículo comenzó: ella va descalza cuando se siente como ella misma. Lleva Levi's, o sea, estos pantalones de mezclilla, a clase porque son más cómodos y lleva su autoharp con ella a donde quiera. Esto en caso de que le dé el impulso de romper a cantar. Le será muy útil. Se llama Janis Joplin. Desmiénteme si me equivoco, pero en los años 50, donde cuando Janis creció,
los pantalones Levi's nada más eran usados por hombres, ¿no? Lo que pasa es que los pantalones en general, no se usaban por mujeres. Si bien ya había mujeres que lo usaban, en muchas escuelas incluso estaba prohibido ir con pantalones. Ok, entonces ella estaba rompiendo las reglas en ese momento. Es que ahorita suena muy de que, pues llevaba pantalones Levi's, X, pero en ese momento era un atrevimiento, ¿no? Pues sí, o sea, era diferente. No necesariamente en contra de las reglas de su escuela porque no las conocemos, pero sí era algo que no era común en esa época. Como ya dijimos, pues tenía una manera particular de vestir y comportarse. Esto, a pesar de causarle problemas, nunca la frenó para ser auténtica y fiel a sí misma. Así que durante esta época cultivó una actitud rebelde y se diseñó en base a sus heroínas del blues. Su primera canción, What Good Can Drinking Do, fue grabada en una cinta en diciembre de 1962 en la casa de un compañero de la universidad. Hasta este momento la vida de Janis iba bien, digo, a pesar de ser diferente, sus papás de alguna manera pues no la marginaban, quienes la marginaban era pues su entorno, pero algo pasó, un episodio que marcaría la vida de Janis. La fraternidad Alpha Pi Omega había organizado un concurso para recaudar fondos, el hombre más feo del campus, un evento de caridad que se realizaba cada año. Alguien inscribió a Janis, una broma bastante cruel ya de por sí, y para agregar sal a la herida, ella fue la ganadora del premio. La universidad se llenó de carteles. Esto causó un revés y pateó la autoestima de nuestra querida Janis. Decidió que ese ambiente tóxico no era para ella. Así que en enero de 1963, Janis dejó la universidad y dijo que solo lo había hecho para salirse, o sea, para alejarse, y que no era lo que ella tenía en la cabeza, que su cabeza estaba en otro lugar, pero realmente yo creo que fue este episodio el que hizo que ella se saliera de la universidad. De hecho, estaba viendo una entrevista con un amigo de ella en donde dice que ella lloró amargamente, o sea, que sí lloró muy triste por esto que había pasado, y que ahí fue donde él se dio cuenta que ella realmente tenía problemas sociales, o sea, que la habían golpeado desde muy chica por ser distinta, o sea, no golpeado literalmente, pero Su sí autoestima, habían ¿verdad? golpeado su autoestima, y esta fue como la gota que derramó el vaso porque le trajo todos esos recuerdos de ser una marginada en la escuela. De hecho, para este punto ya Janis ya era conocida como una bebedora buena, o sea, como que a heavy drinker que le llaman. Ujú. Este, pero después de esto, aparte de que como que fue un parteaguas en la vida de Janis este evento, y de aquí empezó a ponerse peor, o sea, empezó a tomar más y empezó a caer en otras sustancias no legales. Vale. A los 19 se mudó a San Francisco, siendo este el principio de la historia de la que sería llamada la Dama Blanca del Blues. En febrero de ese mismo año, con 20 años ya cumplidos, Janis fue arrestada por intentar robar en una tienda. Los años siguientes, su abuso de sustancias se incrementaría. Consumía regularmente speed y en ocasiones heroína, junto a algunas otras drogas psicodélicas que estaban muy de moda en el tiempo y que combinaba con el alcohol. Leo datos. El speed es en realidad, bueno, así le decían en aquella época a la metanfetamina. De hecho, lo tuve que buscar porque yo decía, bueno, ¿qué es el speed? O sea, ¿qué drogas se usaban en los 50? Bueno, 60, ya eran los 60. Y pues ya vi que era nada más otro nombre con el que se le conoce a A la las meta. metanfetaminas. Pues bueno, dato adicional, su bebida favorita siempre fue el Southern Comfort y se le veía con esta bebida de manera regular. Así que cuando ya fue famosa, que lo vamos a ver más adelante, pero convenció a la compañía de regalarle un costoso abrigo de piel. Esto pues para ella era un gran logro porque como siempre la veían con esta botella, entonces le pidió a la compañía que le regalaran un costoso abrigo de piel por la publicidad. Y fue como un gran logro para ella. La verdad es que no sé qué tan costoso fuera el abrigo de piel, pero
es que en ese momento tenemos que tener en cuenta que Janis apenas estaba despegando. O sea, ella nunca llegaría a ver los frutos de su impacto. Cuando llegó a la Murió muy cima. joven. Cuando todavía vivía en San Francisco, en el 64, Janis, los Jefferson Airplanes y Jorma Kaukonen, futuras leyendas del blues y el rock, grabaron 7 tracks en donde por accidente se escuchaba una máquina de escribir de fondo, cortesía de la esposa de Kaukonen, Margareta, al que después de la muerte de Janis lo sacarían como un álbum bootleg llamándolo The Typewriter Tape. Ese fue el primer disco real. Bueno, es que aquí no era disco, ¿verdad? El primer disco de estudio, por así decirlo. Sí, el primer, vamos a decirle, el primer recopilado de canciones, porque en ese momento eran los LPs, que realmente eso fueron, bueno, o cintas, que realmente grabó Janis. Okay. Por eso después de que muere, como realmente no tenían los derechos de Janis y de haber estado medio complicado después de todo lo de la disquera y eso, lo sacaron como en piratería, pues. Vale. Así fue como se dio a descubrir este disco. En el 65 ya llevaba el ritmo de vida de una rockstar. Sus amigos la notaron muy mal. Había bajado mucho de peso y se le veía demacrada. Esto porque también comenzó a inyectarse metanfetaminas, así que trataron de convencerla de regresar a Port Arthur. De hecho, rentaron un autobús e hicieron una fiesta en él para poder regresarla a casa. Pero el gesto no le agradó a Janis, porque dijo 5 años después para una entrevista de la revista Rolling Stone, cuando le preguntaron sobre su primera experiencia en San Francisco: no tenía amigos y los que tenía no me gustaban. O sea, fíjate qué tan mal te tuvieron que ver para rentar un paribús, fingir que era una fiesta, para que te pusieras borracha y que desde San Francisco llevarte hasta el otro lado del país, porque era de una costa a costa. Y todavía dices que no valen queso tus amigos, qué mal agradecida, ¿sabes? Pues es que era la manera en la que ella quería vivir. Porque en ese tiempo nada más, bueno, aquí tenemos que tener en cuenta, en ese tiempo ella tocaba en bares y hacía presentaciones, sí. O sea, no ganaba mucho dinero. Sus amigos de seguro tampoco, o sea que les han de haber costado una lana rentar el autobús para poderla regresar con sus papás. Pero bueno. Cuando sus padres notaron que Janis pesaba unos 40 kilos, en algunos sitios se dice que 35, le ayudaron a dejar las drogas y el alcohol. Ya en un mejor estado, Janis se inscribió en la Universidad de Lamar, que quedaba en una ciudad cercana, para estudiar antropología. Durante este tiempo se dedicó al trabajo social e incluso hizo una presentación en solo para ayudar en una recaudación de fondos que serviría para apoyar en tratamiento al cantante de blues Mans Lipscomb, que se encontraba bastante enfermo. Por esas fechas, Janis se comprometió con su novio Peter DeBlanc, a quien conoció en San Francisco durante su primera estadía en la ciudad. Janis, emocionada, comenzó a hacer los preparativos de la boda con su madre. Con esto, parecía que su vida iba dirigida a convertirse en una mujer común de la época, pero lamentablemente Peter terminaría su compromiso poco tiempo después de pedir su mano en matrimonio. Aquí vamos a tener en cuenta algo. Peter lo conoció en esa época locada de Janis allá en San Francisco y todo eso, y resulta que después él consigue un trabajo en Nueva York, si mal no recuerdo, creo que tenía que ver con algo, él tenía que ver con algo de ingeniería en sistemas y consiguió un trabajo en alguna de esas compañías de bolsa. Entonces, cuando iba a ver a Janis, él volaba de Nueva York a Texas. Entonces, como que tenían esa relación de larga distancia. Sí. Fueron muchas cosas las que pasaron que agravaron la relación. Y esa fue la primera decepción amorosa fuerte que tuvo nuestra Janis. Porque pues ella se decía que ella era muy liberal sexualmente. Sí, bastante. Y que tuvo muchas parejas mujeres en su haber. Pero realmente
comprometida o así, nada más estuvo con hombres. Realmente nunca se comprometió con mujeres. Con mujeres. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero por esas épocas, entre el 65 y 66, Janis estuvo asistiendo con regularidad a un psiquiatra para tratar sus demonios, el cual intentó ayudarla a entender que no había necesidad de recaer en las drogas para perseguir sus sueños de ser cantante. Pero como sabemos, esto no le fue posible. Janis de alguna manera seguía cayendo, pero avancemos en la historia. Janis regresaría a San Francisco más tarde, con un compromiso roto, pero muchas ganas de seguir sus sueños. Formó parte del grupo Big Brother and the Holding Company, una banda de rock psicodélico, siendo su primer concierto en el Avalon Ballroom en San Francisco. Su lucha contra las drogas seguía en pie, pero no tardaría en caer nuevamente, inmersa en un ambiente que volvía inevitable su fácil acceso. Su última fotografía sobria sería tomada en junio de 1966 en un concierto al aire libre donde celebraban el solsticio de verano en San Francisco. Aquí podemos denotar que Janis hace estos viajes a San Francisco para reencontrarse a sí misma y empezar su carrera y todo eso después de un acontecimiento fuerte. Muy, muy fuerte. Primero fue la universidad donde la nombraron el hombre más feo y después fue cuando rompe su compromiso con este cuate. Como que era su manera de liberarse y lidiar con el dolor, ¿no? La música, sus presentaciones, ese ambiente de rockstar, ¿no? Exacto. Para 1967 ya era consumidora habitual de heroína, una sustancia que la mantenía alejada de una realidad que parecía agobiarla. Si bien en un momento sí la consumía, era pues no regularmente, era allá de vez en cuando, pero para esta época ya la estaba consumiendo continuamente, aparte de ser una droga muy dura y de la que es difícil salirse y no es como que la consumas cada vez que quieres, o sea, crea adicción de una manera muy rápida. Muy rápida, es una derivada del opio muy, muy fuerte y pues realmente fue lo que la llevó a acabarse. Gastaba lo equivalente a $3,000 de hoy por semana en dicha droga. Era bastante dinero, pero las consecuencias no solo eran monetarias. Entre los años 68 y 69 había sufrido de 6 sobredosis de drogas. $3,000 de heroína a la semana son $12,000 al mes, que vienen siendo alrededor de $160,000 al año. O sea que Janis en pura heroína se compró una casa. Fácil. Y más en la época, que era más fácil tener una casa. Oh, sí. Pero volvamos por un momento a su carrera. La fama llegaría pronto a la vida de Janis. Su potente voz y gran talento de interpretación eran imposibles de ignorar. Nos quedamos en que Janis formaba parte de la banda Big Brother and the Holding Company, con quienes obtuvo gran notoriedad por su presentación en el Monterey Pop Festival, que se llevó a cabo en Monterey, California, en junio de 1967. En este festival compartió escenario junto con algunos grandes artistas del momento como Jimi Hendrix, The Mamas and the Papas, Jefferson Airplane, Otis Redding y The Who, entre otros. Como la primera actuación de los Big Brother no había sido filmada, les pidieron que tocasen al día siguiente. Durante esa presentación, interpretaron Combination of the Two, donde Janis dejó a la audiencia boquiabierta con una versión del emblemático blues de Big Mama Thornton, Ball and the Chain. Dicen que esa fue la presentación. La presentación, de hecho el video ya, yo llegué a ver el video y la neta, te pone la piel chinita. Uh-huh. La energía, el dolor, la emoción, Janis era transmitía todo, pero era una montaña rusa de emociones. Uh-huh. Que te mueve el tapete bien, cabrón. Bien cañón, sí. A partir de ahí fueron contratados por el productor Albert Grossman, el mismo productor de Bob Dylan. En el 68 grabaron su primer disco, Cheap Thrills, en Nueva York, convirtiéndose en un éxito rotundo.
A los 3 días se hizo un disco de oro y en el primer mes se vendieron más de 1 millón de copias. La crítica hacia Janis fue muy buena, pero todos decían que el grupo le quedaba chico. Gracias a eso, Albert logró convencer a Janis de dejar el grupo y buscaron miembros por todo el país para formar otra banda. Así fue como nació la banda Cosmic Blues Band. Salió su segundo disco, I Got Them All Cosmic Blues Again, Mama. El sonido era distinto a lo que sus oyentes estaban acostumbrados. Era una mezcla de rock, soul y blues, y recibió tanto críticas buenas como algunas bastante negativas, algunas incluso donde le recomendaban volver con Big Brother and the Holding Company. Y esto no era nada bueno para una persona que padecía problemas de ansiedad social y depresión. Aún así, la gente esperaba escuchar la voz de Janis, y fue así que se presentaron en el Festival de Woodstock, pero esta presentación se vería opacada por los excesos de Janis. No estaba feliz con su desempeño, pero aún así esta presentación fue épica y la hizo ganarse su lugar como la primera leyenda femenina del rock. Esa presentación se vio un poco opacada porque, para empezar, Janis tenía 1 hora de salida al escenario y vino saliendo horas después, horas durante las que estuvo consumiendo drogas, alcohol, y pues se desgastó la voz, y lo que dicen es que su voz se escuchaba ronca, diferente, y que pues sí se veía que estaba en un estado inconveniente. O sea que se drogó tanto y se alcoholizó tanto que hizo una presentación mediocre. O sea, es que sí fue épica, a pesar de todo, pues Janis tenía un gran talento, tanto para... Ajá, exacto, tanto de interpretación como de voz. Entonces dicen que aún y con todo eso fue épico, pero ante los ojos de Janis, ella no se sentía a gusto con su propia interpretación. De hecho, estaba yo también leyendo todo eso de cuando se hizo el cambio, algo que comentó Janis, porque cuando aquí decimos su primer disco y su segundo disco y todo eso, es que no se refieren a las bandas, o sea, no, las bandas a Janis no, en específico. exacto, porque las bandas realmente no pasan a segundo plano. Sí, es como, pues son ahí sí, los músicos de Janis, o sea, exacto. Sí eran muy buenos músicos, de hecho, pues el sonido en general era muy bueno, no nada más la voz de Janis, pero pues sí, nos referimos específicamente a Janis. A Janis, entonces, aquí lo que decía Janis es que la Big Brothers se sentía más como una familia, y su segunda banda, los Cosmics, no sentía ese apego por ellos. Exactamente. Entonces ahí por eso también tuvo pues más caídas en las drogas. Exacto. Chihuahua, maldita sea. Exacto, porque a la primer banda, como tú dices, las veía como parte de su familia, y lo otro fue armado pues porque querían crear una banda para Janis. Una banda épica. Exacto. Janis. Posteriormente también tuvo problemas durante su presentación en el Madison Square Garden. Estas eran plataformas bastante importantes, porque bueno, antes no había redes sociales como hoy en día, y era lo que dijeran en la revista, el periódico, la radio de ti. Y donde se hacían las presentaciones, pues en estos escenarios, ¿no? No era como que ella subiera un video donde estuviera cantando, que se hiciera viral o algo por el estilo. Entonces, pues bueno, estas presentaciones se vieron opacadas por los excesos de Janis. Así que para 1969 la banda se había desintegrado. Sam Andrew, que había sido guitarrista principal de Big Brother and the Holding Company, había abandonado esta banda junto a Joplin para seguir sus pasos en Cosmic Blues Band, porque obviamente pues Janis tenía mucho talento y él dijo, pues sí, te sigo. Pero regresó a Big Brother and the Holding Company en el verano del 69, después de su presentación en Madison Square Garden. Otro detalle es que Janis buscaba, como dijimos, más que una banda de profesionales, ella quería una familia. O sea, no era nada más que a Big Brother and the Holding Company los sintiera como familia, sino era algo que ella siempre buscaba, no estar sola. Exacto. Y no lo podía encontrar con la otra compañía, con la otra banda. Joplin le dijo al periodista de rock David Dalton que el público del Madison Square Garden vio y escuchó cada nota que ella cantó con un "lo logrará" en sus ojos.
En su entrevista con Dalton, agregó que se sentía más cómoda actuando en lugares pequeños y baratos en San Francisco que estaban asociados con la contracultura. Obviamente ella se sentía más a gusto con personas que estaban más, pues, en el sentir que ella estaba. Sí, con esa vertiente de artística, ¿no? Que se estaba dando en esa época, porque estamos hablando de que este es el parteaguas de la cultura hippie. Exacto. Y Pempi molestando la grabación. Pempi, es que está aquí. Es que ustedes no lo están viendo, amistades. Pero seguro se oye en el micrófono. Mírenlo, ahí está, todo hermoso, el panzón. Pero bueno, en las entrevistas terminaba hablando de su vida y de sus sentimientos. Obviamente Janis tenía problemas controlando el alcohol y las drogas y quizá esto la hacían hablar de más. Y pues decía que hacía el amor con 25,000 personas en el escenario y luego volvía a casa sola. La soledad era algo que Janis detestaba y le dolía sentirse de esta manera. Por eso siempre estaba buscando compañía. O sea, Exacto. ella tuvo bastantes novias, bastantes novios, muchos prometidos. Janis solía bajar las escaleras del escenario después de un concierto llorando. Así de intensas eran sus actuaciones, una mezcla de orgullo y dolor, de pasión y honestidad. La interacción entre lo que ocurría en el escenario y la audiencia eran un espectáculo. Era una intérprete increíble. Pero bueno, cuando ella cantaba, oías la libertad, afirmó el ingeniero de sonido Jackie Mills. En febrero de 1970 se fue de viaje con una amiga a Río de Janeiro por el carnaval, a desintoxicarse de la heroína. Allí conoció a David Niehaus y se enamoraron. Estuvieron juntos unos meses por la selva de Brasil viajando como dos viejos hippies en la carretera a través de la selva. David era un gran apoyo. Luchó junto a Janis para dejar la heroína. Al regresar a Estados Unidos, estaba rehabilitada. Pero cuando alguien tiene este tipo de adicción, existen detonantes en el cerebro que activan la necesidad de dicha sustancia. Hablando de la heroína específicamente. Con tan solo ver algo que se relacione al consumo de esta, puede detonar eso en el cerebro y automáticamente es como, la necesito. Oye, pero ¿sabes qué suena bien raro decir? Voy a ir al festival de Río de Janeiro a desintoxicarme. Bueno, es que ya tenía dinero la querida Janis. Bueno, eso sí. Pero bueno, Janis estaba en una vulnerabilidad constante en el medio en el que ella se movía, más esta adicción que tenía. Ah, y dato de color, dicen que también se comprometió con este chavo con el que anduvo ahí de viaje en Brasil. Sí, de hecho lo tengo aquí, les voy a platicar. David se instaló en casa de Janis ya estando en Estados Unidos, pero la pareja no duraría mucho, ya que David quería seguir viajando, pero Janis decidió quedarse por su audiencia y su nueva banda Full Tilt Boogie Band. Aún con esto decidieron darse la oportunidad de seguir juntos, pero a mediados de 1970 David regresaba de un viaje de 2 días cuando encontró a Janis en la cama con otra mujer, Peggy Caserta, quien había sido su amante en el pasado. Ambas eran consumidoras de heroína. David, decepcionado de ver que Janis había empezado a consumir de nuevo y le había sido infiel, decidió dejarla. Y pues bueno, David obviamente sí la quería, la ayudó a salir de este problema que ella tenía porque él no tenía el problema de drogas que Janis tenía. Pero algo que lo decepcionó más que el engaño fue que ella volviera a caer en la heroína. Pues es que aparte tenía muy malas amistades, o sea... Sí, de hecho Peggy era también asidua a la heroína, pero en una entrevista que vi con ella dijo que Janis en algún momento le había dicho, consígueme la sustancia y si no lo haces tú, lo voy a hacer yo. Como tú lo has hecho, la puedes conseguir, sé que yo también. Entonces, esa fue la respuesta de Peggy a la pregunta del periodista, pero la neta es que, pues no sabemos, ¿verdad? Solo ellas sí, porque lo saben. Está contando su versión. No, exactamente. No se puede defender. Exactamente. Aquí entramos a la recta final
de la vida de la bruja cósmica. Posterior a este evento que tuvo con David, pues ella se sintió muy mal, obviamente, porque David era una persona que veía por ella de manera sincera. Dicen que cuando se conocieron él no sabía quién era Janis Joplin, porque pues se conocieron en Brasil. Él no tenía ni idea de quién era Y ella. además se la pasaba viajando. Exactamente. Y tenía muy poquito de ser famosa. Exactamente, entonces él no la vio por eso, o sea, vio a la verdadera Janis, ¿no? No la vio como la artista famosa, talentosa, sino vio una Janis así, tal cual. Entonces, él quería rehabilitarla, lo logró en su momento en Brasil, pero al ver esto, pues decidió alejarse de su vida y le dijo que ya no iba a estar ahí para ella. Fue ahí donde Janis se dio cuenta de lo que había hecho y pues decide rehabilitarse. En el verano de 1970, Janis asistió a una fiesta de los Hells Angels en San Francisco, donde conoció al novelista Seth Morgan y se enamoró de él. En septiembre de ese año, se trasladó a Los Ángeles para grabar Pearl. Hago un paréntesis aquí, quienes no sepan quiénes son los Hells Angels, era una banda de motociclistas que pues eran conocidos por ser dealers de droga, mover pues droga, tal cual. Era una pandilla, como lo pueden ver en, ¿cómo se llama esa serie? Son of Anarchy. Sons of Anarchy. Son of Anarchy es como dicen que es como la historia de los Hell Angels. Y pues bueno, llegando al 3 de octubre, un día antes de su muerte, Janis visitó el estudio de grabación para escuchar la parte instrumental de Buried Alive in the Blues. En algún momento del día le comunicaron que su novio, Seth Morgan, estaba jugando billar con otras mujeres que había conocido. En el momento, Janis expresó su enojo por eso y se quejó de que la había dejado plantada el día anterior. Por lo pronto, el resto del día, durante la grabación, se mostró relativamente alegre. Por la noche, se fue a un bar con un miembro de su banda y después de la medianoche, él la fue a dejar a su habitación en el hotel Landmark Model Hotel. Al día siguiente, al no llegar a la grabación, los miembros de la banda, el productor y todos se empezaron a preocupar y decidieron ir a revisar que todo estuviera bien. Llegaron al hotel y encontraron su auto estacionado. Al entrar a su habitación, la encontraron muerta, tirada en el suelo junto a su cama. La causa oficial de muerte fue una sobredosis de heroína, lo cual sorprendió a todos porque ya la había dejado. Pero más tarde, su amiga, Caserta, confirmó que Janis le había pedido conseguir una dosis, que era lo que les comentaba. El dealer la visitó en el hotel, no fue Caserta, sino fue el dealer directamente, para entregarle la sustancia que acabaría con su vida. Probablemente el alcohol y el desamor tuvieron que ver con esta recaída. Su muerte ocurrió alrededor de la 1:45 del 4 de octubre de 1970. Hubo algunas cosas turbias alrededor de la muerte de Janis. Para empezar, la heroína que consumió era muy pura. Esta droga regularmente tenía una pureza de entre el 3 y el 5%, pero ese día le vendieron una droga con el 50% de pureza. O sea, es un gap muy bastante grande. De hecho, esa misma heroína, o sea, esa misma heroína de pura, ya había matado 2-3 güeyes en las semanas anteriores. Ya era como un caso, pues. Bueno, dicen que fue ese fin de semana que mató varias personas porque el dealer, o bueno, la persona que se dedicaba a vender, a distribuirla más bien, tenía un químico que le checaba la droga y el químico no estaba. O sea, entonces, sí, la checaban para poderla vender. Wow. Pero él no estaba y la vendieron así tal cual. Oye, qué organizados los dealers. Sí, otro nivel, dices tú. Sí. También que meco. ¿A poco no sabe él lo que Ay, ¿qué le importaba? La verdad, ¿qué le importaba? Bueno, al menos a Janis, que no le hubiera vendido esa. ¿Los demás qué? También no se encontraron las jeringas. Entonces tuvo que haber una persona involucrada con Janis que la descubrió antes. O que la inyectó y la dejó ahí para su viaje y se fue.
Muy buen punto, porque el vocal... Nuevamente se apagó la cámara, pero bueno, el vocalista de Depeche Mode, de hecho, estuvo a punto de morir y ahí les va la historia. Él no murió, obviamente. Él estaba con una prostituta en un hotel y llamó al dealer y el dealer, dice la prostituta, que lo metió a un baño para inyectarlo él. O sea que sí acostumbran esto los dealers. Lo vio tan mal que lo metió al baño para inyectarlo él. Y luego ahí lo dejó. Entonces la prostituta se dio cuenta que él ya estaba muy mal. Y aparte la droga que recién le habían inyectado lo hizo ver más mal. Entonces le dijo al dealer, oye, ¿qué onda? Y el dealer, o sea, pues no es mi problema, se largó y la prostituta fue la que habló a emergencias. En este caso, pues él no murió, obviamente, pero pues pudo haber sido algo similar con Janis. Sí, son muy profesionales y hasta checaban, a lo mejor llegó con guantes de látex, vio a Janis borracha, le dijo, no me voy a poder atinar la vena, por favor, échale. Y llegó el dealer y el dealer fue el que la inyectó, ¿no? Sí, para estar en 50% de pureza y ella, habiendo dejado la droga con un tiempo previo, pues le ha de haber pegado, ajá, exactamente. Y entonces, aparte borracha. Aparte. Después de su muerte, la amiga de Janis, Peggy Caserta, publicó un libro titulado Going Down with Janis, en donde dijo que ella también dejó plantada a Janis el 2 de octubre por irse de fiesta y que después escuchó del dealer que le vendió la heroína a Janis que ella estaba muy triste porque sus amigos la habían abandonado y volvemos al tema de la soledad con Janis, que yo pienso que fue lo que la llevó realmente a todo esto. O sea, si ella no se hubiera estado sintiendo triste, sintiendo mal, queriéndose salir de esa realidad de soledad, quizá no se hubiera querido drogar. A lo mejor si Janis hubiera tenido un novio que se hubiera quedado con ella, pero desde el principio. Es que tenía a David, o sea, David estaba interesado realmente en Janis, pero pues le puso el cuerno y aparte lo de la heroína. Lo de la heroína. Imagínate que desde la universidad, que había tenido un apoyo emocional desde la universidad, yo creo que Janis hubiera sobrevivido a todo eso. Pues es que no necesitaba un novio, necesitaba que la gente no fuera una mierda con ella. Sí, pero pues estás hablando de la sociedad americana, estadounidense en los 50s, racista y clasista y todo eso, pues es que está difícil, pero es lo que te digo, un apoyo emocional. Porque ella también lo que quería era un novio. Ella quería, no nomás quería, o sea, quería un apoyo emocional de un novio. De una pareja, no un novio, pues de una pareja. Pero bueno, son cosas que nunca sabremos. Pero bueno, en su testamento, considerando a sus amigos, Janis dejó $2,500 para hacer una fiesta en caso de su desaparición. Yo creo que Janis se veía en las que andaba y decía, pues en cualquier momento sí me voy. Pues ya le habían dado 6 sobredosis en un lapso de 2 años. Entonces, pues los dejó para que hicieran una fiesta. Invitaron a 200 personas. Las invitaciones para la fiesta decían: las bebidas son por Pearl. Así le llamaban a Janis. Era un apodo que ella tenía. Como su último disco. Exactamente. A Janis la incineraron y sus cenizas fueron esparcidas desde un avión en el Océano Pacífico a lo largo de Stinson Beach. Janis murió a la edad de 27 años, uniéndose al club de los 27. Este club tan infame, donde están Kurt Cobain, Jimi Hendrix. A ver, corrígeme si me equivoco, pero tengo entendido que otro de los 27 de los grandes murió unas semanas antes que Janis, ¿no? Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, lo tenía en la punta de la lengua, es correcto. Así es, falleció 2 semanas aprox antes. ¿Te imaginas los encabezados? Full. De Se nos van todas las estrellas del rock. Su cuarto álbum, Pearl, salió a la venta en enero de 1971 y aunque no fue terminado por su trágico deceso, fue un éxito en ventas y se convirtió en el número 1 en la lista de Billboard. Lamentablemente, Janis no llegó a ver su último y más grande éxito, pero su legado vivirá por siempre. Joplin, con su voz desgarrada, extraordinariamente dotada para transmitir emociones, y su energía desbordante, fue un símbolo femenino de la contracultura de la década de 1960
y la primer mujer, como dijimos en un principio, en ser considerada estrella de rock. ¿Qué otra mujer después de Janis se puede considerar como una gran estrella del rock? La Bruja Blanca, Stevie Nicks. Stevie Nicks, pero no le llega ni a los talones. Bueno, tampoco puedes ponerte a comparar, son dos tipos diferentes de voces y Stevie Nicks tiene una muy, muy buena voz. Obviamente no se murió a los 27 años y pues no legado, ¿no? Tiene el legado de Janis, ¿no? Ni es tan legendaria. Sí, es que sí es, pero obviamente Janis muere joven y eso también, quieras que no, pues la catapulta Pues todavía. Sí, tienes razón. Sí. Pero no me vais a decir que también... Joan Jett también Joan es una Jett, grande del rock. Joan Jett, creo que Heart, la banda. Heart, sí, cierto, tienes razón. Heart, Joan Jett, esas sí te las compro. Bueno, Stevie Nicks también. ¿Y la sobrina Miley Cyrus? ¿La incluirías ahí? No, porque ella canta entre pop, a veces country. Sí se avienta unos pues covers de rock. Ha cantado con el tío Billy Idol y así, pero no es su base el rock. Yo creo que sí tiene una voz para rock, sí. pero no es su Yo creo main. que si le echa ganas llegaría, pero bueno. Y bueno, amistades, esto fue la historia de Janis Joplin. Los leemos en los comentarios. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Y pues, si les ha gustado, no olviden dejar su like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo video. Ojalá dejes ese erupto. Es que acabo de eruptar, pero no sé si lo voy a dejar. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que tengan un día terriblemente genial. Nos vemos a la próxima.